Saludo de la manera más comedida, doctor. Bienvenido a través de Radio Colosal. Un gusto poder platicar con usted. Arranco con un tema que siempre es importante, un tema del día. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral había decidido que los partidos, los 4 que fueron suspendidos por Diana Tamaín y su mayoría, vuelvan a revivir. Pero hoy aparentemente otro juez del mismo contencioso electoral toma una decisión en contrario. ¿Cuál es su criterio sobre este vaivén de las situaciones que nos tiene medio en el aire y que no determina realmente qué mismo es lo que está pasando? Placer saludarle, qué gusto, bienvenido. En Radio Colosal escuchamos. Buenas tardes y muchas gracias. Efectivamente, la resolución de cumplimiento de recomendaciones hechas por Contraloría del Estado es válida y está plenamente en vigencia en ámbito administrativo. La intromisión del juez de apellido Muñoz, del juez Fernando Muñoz Benítez, juez del Tribunal Contencioso Electoral, es una evidente, yo diría, intromisión inadecuada, ilegal y grosera, pues no le corresponde a ese tribunal impedir el cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado. Recordemos que en octubre del año 2018 la Contraloría del Estado ejecutó una auditoría de gestión al interior del Consejo Nacional Electoral. Luego, con fecha a agosto, me parece que era 1 de agosto del 2020, la 2019. Contraloría recomendó... Doctor, 2019. No, agosto del 2019. El 1 de agosto del 2020, ¿no? La Contraloría recomendó, yo confirmo, al Pleno del CNE. Perdón, doctor, perdón que le insista, 2019, porque todavía no llegamos al 2020, 2019 fue. Sin duda, usted tiene la razón. La Contraloría recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral ejecutar acciones en relación a ilegalidades confirmadas en el proceso de inscripción de los movimientos Justicia Social, Libertades Pueblo, Podemos y Fuerza Compromiso Social. Recuerde usted, ese partido del pillastre Iván Espinel, que ahora está preso y que fuera alquilado al Correato. Usted tiene razón, señor periodista. Esto fue en agosto del 2019. Luego, como resultado de una auditoría de cumplimiento de recomendaciones realizadas el 18 de junio de este año, la Contraloría estableció que se ha constatado el incumplimiento de esas recomendaciones que tienen el carácter de vinculantes, esto es, obligatorias, procediendo entonces a una predeterminación de responsabilidades con multa y destitución para los vocales de mayoría Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Cero. A esto es necesario añadir algo muy importante. El 14 de julio del 2020, frente a una acción que fue presentada por el partido de Espinel, alquilado a Correa, en el Tribunal Contencioso Electoral, el Contralor del Estado, el 14 de julio del 2020, presenta en la Corte Constitucional una demanda de acción de dirimencia para establecer quién tiene, en el caso del Contralor, la facultad de hacer este tipo de exámenes y de determinar responsabilidades administrativas y llegar incluso a la destitución. Esa Corte Constitucional procede a calificar la admisibilidad de la demanda presentada por el Contralor del Estado y de inmediato informa tanto al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y al Tribunal Contencioso Administrativo de la existencia de esta demanda, que es una demanda técnica específica que tiene que ver con una acción de dirimencia. Luego de esto, ya termino con los antecedentes, con fecha 19 de julio,
del 2020, la mayoría del CNE resuelve iniciar un proceso administrativo de revisión de las actuaciones administrativas de la inscripción de esas 4 organizaciones políticas que habían sido señaladas por Contraloría, otorgándoles un plazo para que presenten pruebas y alegatos. Esta decisión es la que de alguna manera es, de forma ilegal, de forma absolutamente arbitraria. Esta resolución es la que es materia de la intromisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz. Que por cierto, alegaba entre otras cosas y decía el señor Muñoz que no tiene la potestad el Consejo Nacional Electoral para revisar. O sea, no tiene potestad para nada si es que le quitan aquello, ¿no? Pues es una potestad administrativa que tiene el Consejo Nacional Electoral y además lo que intentaba es dar cumplimiento con las recomendaciones que de acuerdo con la ley tienen el carácter de vinculantes. Las recomendaciones que hace el Contralor General del Estado son de cumplimiento obligatorio. El artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que la ejecución e imposición de sanciones de destitución o de multa, o de ambas que en este caso se dieron, pues corresponde a la autoridad nominadora de la institución del Estado. Y naturalmente también se habla que en el artículo 92, que las recomendaciones de auditoría, que una vez que han sido comunicadas a instituciones del Estado, deben ser aplicadas de una manera inmediata y con el carácter de obligatorio, y que serán objeto de seguimiento y su inobservancia sancionada por la propia Contraloría y la ley. De tal manera que el tema está absolutamente claro, y se aclara mucho más cuando el día de hoy, el día lunes 3 de agosto del 2020, el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, ante una demanda presentada por el señor Paul Carrasco, dirigente del movimiento político Podemos, que también está en la lista de revisión pedida por el Contralor del Estado. Esto es, en una demanda que tiene elementos de absoluta identidad objetiva y subjetiva con la anterior, que fue despachada por Fernando Muñoz Benítez. En este caso, el juez Ángel Torres, después de hacer una amplia valoración legal, procede a inadmitir a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por Paul Carrasco en calidad de presidente y representante legal del movimiento Podemos, y lo hace precisamente por vulnerar las disposiciones legales que, como usted, señor periodista, bien anotaba, hacen del Consejo Nacional Electoral el organismo que tiene la capacidad para tomar decisiones administrativas. La pregunta es, ¿y en qué estamos entonces? ¿Se eliminan o no se eliminan? Uno de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral les da vida de nuevo a los partidos. El otro dice que no. ¿Y a quién le creemos? Aquí hay que acatar las normas constitucionales, mucho más cuando la Corte Constitucional ha procedido a admitir la demanda presentada por el Contralor General del Estado, el doctor Pablo Celi, donde se explica que de manera clara y categórica y con sustentos legales, que las decisiones y actuaciones del Contralor General del Estado en ejercicio de sus competencias privativas son única y exclusivamente impugnables ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, no ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto de conformidad a disposiciones constitucionales y al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y esta demanda que tiene que ver
con la dirimencia de competencias ha sido presentada oportunamente ante la Corte Constitucional y luego del examen de admisibilidad proceden la decisión de ese organismo, el máximo en materia de justicia constitucional, establece que con base a los antecedentes y consideraciones que preceden, eso dice luego de un amplio análisis, el tribunal, la sala de admisión, procede a admitir a trámite el planteamiento formulado por el Contralor del Estado. Para mí, con esto se pone fin. Con esto la Corte Constitucional les dice, yo soy, en definitiva, el juez en esta materia que va a resolver en el campo de la dirimencia si es que el Contralor ha actuado apegado a ley y apegado a la Constitución. Y mientras eso ocurre, y mientras la Corte Constitucional, insisto, máximo organismo de justicia constitucional en la República del Ecuador, mientras este organismo estudia, analiza todo este proceso, pues nadie, ni el Tribunal Contencioso, ni ningún tipo de Tribunal Contencioso Administrativo pueden tomar acción y competencia de este tipo de reclamos. Ahora, con esto, ¿qué es lo que compete inmediatamente? ¿Qué debe hacer el Contralor? Hay mucha gente que dice que le tomó el pelo a Tamaín y compañía y que forjaron un documento que no era muy claro y que además solo suspendía a los partidos políticos por 15 días, que no los eliminaba como era la disposición de Contraloría. ¿Debería el Contralor destituirlos a ellos? ¿Debe el Contralor destituir a este señor Fernando Muñoz? ¿Cómo tiene que actuar? Mi criterio es absolutamente concreto y claro. Luego de que la Contraloría General del Estado estableció predeterminaciones con responsabilidades administrativas, con destitución y multa en contra de 3 elementos que hacen parte de la mayoría que funciona al interior del Consejo Nacional Electoral, y más allá de un supuesto cumplimiento, porque para mí solamente es un maquillaje, cuando mediante un proceso administrativo de revisión de las actuaciones administrativas de inscripción de esas 4 organizaciones políticas señaladas por Contraloría, se les otorga un plazo para que presenten pruebas y alegatos. Para mí es un maquillaje que tiende simplemente a decir que están iniciando el cumplimiento de recomendaciones que tienen por lo demás el carácter de vinculantes, esto es, obligatorias. Desde mi punto de vista, como profesional del derecho, yo creo que el Contralor del Estado tiene que ejecutar la destitución y multa en contra de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional Electoral e iniciar también un inmediato juicio por prevaricato en contra del juez Fernando Muñoz Benítez. Este plazo, esta predeterminación de Contraloría, les daba 30 días para que se revise el tema, ¿no? Entiendo que fue presentada el día 14 y tendrían hasta el 14 de agosto para ejecutar, si vale el término, aunque yo creo que en este instante ya es tarde, ¿no? Yo creo que ese plazo deberá de todas formas cumplirse para que el Contralor General del Estado, insisto, proceda a hacer efectiva la predeterminación con responsabilidades administrativas que incluyen destitución y multa. Doctor, usted comentaba también a través de Twitter otro tema que es también medio sorprendente. Se reunieron la semana pasada esta mayoría y desaparecieron al partido de Álvaro Noboa. Usted especulaba que sería para que Álvaro Noboa aparezca por el Grupo Social Cristiano, pero aparentemente el que va a aparecer por ese grupo es Sonnenholzner, quien hoy revela que ha tenido conversaciones con el Partido Social Cristiano. Bueno, yo creo que la determinación del Consejo Nacional Electoral de borrar de los registros al partido del ciudadano que usted menciona
tiene evidentes efectos políticos en el tablero electoral que ya ha comenzado de alguna manera a ser trabajado en el Ecuador. Y yo había manifestado efectivamente que esto podría tener la intencionalidad ulterior de empujar al abogado Noboa Pontón para que acepte una propuesta que al parecer viene desde las filas del Partido Social Cristiano, que creo que no va a tener un candidato de esas filas, sino un candidato invitado. Entiendo que habrán estado conversando con el señor ex vicepresidente Sonnenhösler y también con el abogado Noboa. Veamos cómo se desenvuelve el tema. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es su criterio sobre lo que pasa en el sistema penitenciario? Hoy se dio un tiroteo. No se sabe cómo ingresan armas, pero ingresan. Realmente hay 5 reos muertos, 4 policías heridos, uno de ellos grave. Es el saldo de la riña de hoy en la penitenciaría del Litoral. El motivo, hegemonía de bandas. O sea, ¿qué está pasando? Que los delincuentes se siguen ordenando desde las cárceles mismo. Ya pasó con Rasquiña. Ahora, este tema que nos preocupa. Las bases de sustentación ética en la República del Ecuador fueron definitivamente dinamitadas en los 10 años del gobierno más corrupto que registra la historia del país. Y esas bases de sustentación ética también llegan a todo el sistema carcelario, donde vemos los ciudadanos con verdadera repugnancia, como desde ahí se sigue manejando la mafia organizada y cómo el Estado y sus autoridades han sido incapaces, incompetentes para poner orden. Y al contrario, al parecer, existe una especie de prácticamente de aceptación, para ponerlo de una manera suave, con lo que viene ocurriendo al interior de los sistemas penitenciarios en el Ecuador, donde se conoce que existen todavía verdaderas bandas que manejan desde el interior de los centros de reclusión a delincuencia que está en la calle, y donde se conocen que tienen un sinnúmero de tratamientos excepcionales determinados presos y otros no, donde se conoce que en definitiva siguen funcionando y operando las mafias, y donde lamentablemente la mano de la ley y de las autoridades no han sido suficientes y han podido mucho más las mafias. Y eso es lo que nos preocupa. Por ejemplo, se habla que en la cárcel del Inca el señor Salcedo, Daniel Salcedo, está casi como huésped, no está directamente en la cárcel común, sino está teniendo una atención de privilegio, con comida especial, con celular, con acceso a internet, etcétera, etcétera. Entonces, está de vacaciones, como decía Glass. Es una cosa repugnante. Yo pude leer una denuncia que en ese sentido hacía el ex asambleísta Páez, Andrés Páez. Y esto es algo que francamente repugna. No es posible tener privados de la libertad de primera, de segunda y de sexta. No es posible advertir cómo este tipo de mafias organizadas, que de paso, en el caso de este señor de apellido Salcedo, si es que no caía una avioneta en una zona del Perú, pues no se habría conocido, no se habría descubierto la existencia de estos grupos mafiosos que estaban operando en los momentos de mayor desesperación y angustia en el litoral ecuatoriano, y específicamente en la ciudad de Guayaquil, mientras miles de compatriotas morían víctimas del COVID-19. Estos asquerosos criminales operaban y traficaban con medicinas y hacían pues sus
negocios gigantescos, contando para el efecto con una red de la familia Bucaram, que también al parecer formaba parte de esta banda. Por cierto, hablando de los Bucaram, Abdalá Bucaram aparece el día sábado en redes sociales para informar que va a denunciar públicamente un hecho que es gravísimo y que incumbe directamente al presidente de la República. Eso lo anunció para ayer. A último momento decide que no da la rueda de prensa, entre comillas, la charla informativa ayer, sino que la posterga por 7 días, para el próximo día domingo 9. Amenaza al gobierno nacional. ¿Usted cree que se atreva realmente a revelar lo que sí sabe Bucaram? Porque aparentemente negociaron con él, y quien negoció debe haber sido supuestamente la ministra, ¿no? Por lo menos la señorita Cristina Reyes la culpa directamente a María Paula Romo. Es muy lamentable lo que el Ecuador tiene que soportar. Y vuelvo a la parte medular, al hecho cierto de que en la época de Correa Delgado se dinamitó las bases éticas de sustentación moral de la República. Y ahora vemos que se dan este tipo de cosas. Toda una familia, la familia Bucaram Pule, y todos ellos, con excepción de la madre de esta gente, pues con orden de prisión. Y el jefe de familia, Bucaram Ortiz, con grillete instalado, hace amenazas de que va a hablar. Realmente él lo que ha instalado es una verdadera escuela, una academia del delito, una academia donde se ha perfeccionado el chantaje, y esto es vomitivo. Yo diría que hable y que realmente cualquier tipo de acusación la sustente, estableciendo que, en definitiva, cualquier cosa que diga este pillastre será también de autoinculpación, porque recordemos que él está también inmerso en toda una trama delictiva. De la casa de este señor sacaron miles de medicinas, de pruebas de COVID y otro tipo de elementos que se requieren en esta época de pandemia. Entonces, ¿de qué sustento, de qué calidad moral se puede rodear este sujeto para darle credibilidad a este tipo de amenazas que siempre están junto a chantajes que son de los que han vivido durante tantos años? Sí, es un chantaje y es claro, ¿no? Si algo quería decir, debió haberlo dicho, pero está dándose tiempo y dándole tiempo para que alguien arregle con él. Ojalá nadie se atreva y le dejen que hable y que pruebe lo que dice. Una última inquietud, porque me queda una preocupación enorme. Las FARC en Colombia están a punto de lograr su más grande victoria en 50 años de guerra. Si la Corte emite una orden de detención, que aparentemente está a punto de hacerlo contra Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, habrán conquistado el trofeo más preciado de su guerra jurídica, porque la guerra militar la perdieron. La guerra política la ganaron con un acuerdo de impunidad firmado torpemente por Santos, y ahora pretenden ganar la guerra, o por lo menos obtener el trofeo más grande de su historia, con la orden de detención de Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted cree que Colombia puede llegar a tanto? Yo creo que las mafias narcocriminales, que tienen una penetración gigantesca en determinadas sociedades, llegan a comprar voluntades y llegan a comprar espacios de justicia, justicia entre comillas. Llegan a comprar a fiscales y a jueces, o a amedrentarlos, o asesinarlos. En definitiva, cuando estas mafias narcocriminales avanzan y se les deja avanzar, estas son las consecuencias. Recordemos lo que pasó en el Ecuador, en la década robada del nefasto Correato. ¿Recuerda usted que funcionaba una base militar en Manta y se gritaba que se estaba vulnerando la soberanía nacional? Luego se eliminó
la tal base de Manta, y ahí mismo se encontró, convertida luego en base militar a cargo de la Fuerza Aérea, se encontró cargamentos gigantescos de droga. Aquí en el Ecuador también estas mafias narcocriminales están operando, y esto es algo que espeluzna a los ecuatorianos. Y el hecho de lo que usted anota, de lo que está ocurriendo precisamente en estas horas en la República de Colombia, nos debe hacer pensar en la necesidad de reconstituir las bases éticas en la República del Ecuador. Reconstitución de esas bases éticas que pasa por demoler a la Constitución que fue dictada a través de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Mientras no se cambie todo eso, pues no podremos inaugurar una democracia sana en el Ecuador. Doctor, muchas gracias. Siempre un placer. Gracias por su gentileza, sus criterios siempre muy especiales. Que tenga una buena noche, un gusto. Una buena noche, un gusto. Son exactamente las 18 horas con 34 minutos. 18:34 minutos. Y Juan Carlos Ceballos, el ministro de Salud, anuncia que se contrataron 500 nuevos profesionales en salud.